nombre es David, tengo 26 años, consumo marihuana desde los 14. Mi primer internamiento fue en el 2016. Por un momento de quedarme anestesiado, le pedí una dosis para poder pasar el rato. Ellos son Erwin y David, dos jóvenes con problemas de adicción a las drogas. Vamos a conocer sus historias y por qué están aquí en una clínica de rehabilitación. Tengo un problema de depresión, es un video al consumo. En 2020 caí preso porque me cogieron con sustancias y estuve 3 meses preso. Al salir decidí que mi mamá me haga un encerramiento como en una cárcel para que no me haga consumir porque tenía miedo. Hoy en día voy para 10 meses de interno y limpio y la verdad que siento que aún me falta mucho por superar mi adicción. He tenido 11 internamientos. A la altura del 2020 me cogió un policía por ir a comprar drogas en Sauces 2, en Sauces 4. Me cogió y me llevó al retén, me dieron una paliza. Después de todo me hicieron limpiar el retén para después terminarme quitando la droga, diciéndome que yo era un traficante y cosas por el estilo. Ahora yo mismo busqué internarme porque a partir de marzo de este año me recaí y no he podido parar desde entonces. He buscado ayudas en clínicas que no sean nazi. Comencé a conocer nuevas amistades que antes no las tenía. Antes no consumía nada. Simplemente me llevaron. Mi miedo fue que me vuelvan a coger los policías con droga. Con la droga que tú la vas a usar con la consumo, que ellos piensan que sea claro. Y que me vayan a confundir con un microtraficante. A mí me entró un miedo que, ya digo, me vayan a coger como traficante, como micro. Y otra vez me toque vivir o estar preso directamente. O sea, que me juzguen como un traficante sincero. A pesar de que existe aún un vacío en la parte jurídica y la poca respuesta de la parte médica, sin embargo, esta noticia de la revisión de la tabla del umbral ha causado en los jóvenes que se incremente la percepción del riesgo. ¿Qué quiere decir? Yo atiendo 20 pacientes a diario y han acudido a la consulta con temor, con miedo a de que la autoridad los persiga, que existe una cacería de brujas después de esta noticia, o miedo a que los lleven presos, ¿no? Entonces han buscado la ayuda. Esto ha pasado en las últimas semanas, han aumentado las consultas, han acudido más jóvenes pidiendo la ayuda con temor a que no puedan recibir la ayuda también en la parte de los hospitales médicas, temor a la sobredosis, a la abstinencia. Entonces yo sí he observado en el diario vivir, que soy la persona que atiende las adicciones desde hace 20 años y que lidio todos los días con esta situación, que han llegado madres incluso a la consulta cuyos hijos que estaban deambulando por las calles han regresado a sus casas y les han pedido que los encadenen, les han pedido que los encierren, les han pedido que los lleven a una consulta. Esto lo he podido verificar en estas 2 últimas consultas, que los jóvenes han buscado más la ayuda médica. Lo positivo, que incrementa la percepción del riesgo, es decir, ya tienen temor a drogarse en vía pública. Lo negativo es que puede pasar que se detone una crisis sanitaria, que los jóvenes, al no haber una respuesta médica de parte del Ministerio de Salud, que los jóvenes buscan ayuda en sus casas y se automediquen, que lleguen a una intoxicación, que lleguen a una sobredosis, que empíricamente se tomen otros medicamentos que no deben. Entonces eso puede convertir en esta situación en una crisis sanitaria, ¿no? Entonces esa es la parte negativa de estos vacíos, de esta ausencia de respuesta, tanto a nivel legal como a nivel médico, y que se tomen medidas que no concuerdan con la realidad, ¿no? Por ejemplo, hablar de una eliminación de una tabla deja a los jueces sin ningún instrumento para sentenciar.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que los expendedores están vendiendo libremente, pero también puede provocar que la autoridad, los policías, abusen de su autoridad y vayan detrás de los jóvenes revisándolos, sabiendo que la tenencia no te hace ser traficante. Hay una confusión respecto a esta situación. El hecho de que tú poseas dosis, aún así, que la dosis pasa el límite del umbral de la tabla, no te hace traficante. Un paciente, le explico, un paciente a veces tiene que consumir por más de lo que dice la tabla. La tabla no se ajusta al consumo real. Por ejemplo, dice cocaínas 2 gramos. En realidad un consumidor crónico te consume hasta 5 gramos cuando está en compulsión o cuando está en un fin de semana compra más. Por eso que los jueces necesitan no solo una tabla para hacer un diferencial, porque eso no es un instrumento de diagnóstico, sino un asesoramiento técnico, un peritaje y sobre todo estudiar cada caso de forma individual. Lo que hay que tener claro es que el presidente de la República, el 24 de noviembre, lo que hizo fue ordenar que se derogue la tabla. Él no derogó la tabla directamente porque en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Y no fue el presidente de la República el que promulgó la tabla, sino lo que antes se conocía como el concepto. ¿Okay? Entonces el presidente lo que hizo en su decreto es ordenarle al Ministerio del Interior, ¿verdad?, que haga lo que tenga que hacer para proceder a derogar la tabla. Ahora el Ministerio del Interior se va a encontrar con que el antiguo concepto desapareció, en su momento fue reemplazado por una Secretaría Técnica Antidrogas y que esa Secretaría Técnica Antidrogas hoy por hoy tampoco existe. De tal forma que el Ministerio del Interior tendrá que crear una Secretaría Técnica o algún organismo de estos que asuma las competencias que tenía la Secretaría Técnica Antidrogas y a su vez el CONCEP para entonces proceder a derogar la tabla. Por lo tanto, en mi opinión, la tabla en este momento sigue plenamente vigente. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se cree, porque esas fueron las palabras del presidente, que la tabla no está vigente. Y por eso es que tanto jueces, policías como fiscales no saben qué hacer, porque no saben cómo aplicar la tabla al momento de imponer pena, y porque supuestamente no hay tabla, y los policías no saben cómo dirimir si están frente a un microtraficante o a un consumidor. Cuando esto es muy sencillo, lo que tienen que hacer es, si presumen que hay alguien que está dedicado al microtráfico, es llevarlo a la fiscalía y que el fiscal lo someta a un examen médico legal para determinar si tiene un problema de salud, de adicción, o realmente pues no lo tiene y en consecuencia por la cantidad de drogas se presume un microtraficante. Hoy por hoy eso no está pasando. Se ha dado por sentado que la tabla no existe y en consecuencia lo que se hace es, los policías no se complican, lo dejan ir hasta que alguien les explique cómo es que van a hacer ahora que no hay tabla, ¿verdad? Y así se ahorran el tiempo de tener que llevarlo al detenido, esperar a que lo tomen procedimiento, hacer el parte y todo. Entonces están yéndose por el camino más fácil. Hasta que no nos expliquen cómo funciona esto, déjalos nomás libres. Y lo que está pasando es que están haciendo de la suya a los microtraficantes. Es decir, la tabla sigue en vigencia. En mi opinión sigue en vigencia porque no conozco que un organismo técnico la haya derogado. La orden del presidente está, pero para ejecutarse se necesita que la ejecute el que reemplace el concepto. Y no existe ese organismo. No existe.